Hola eruditos y bienvenidos a la Biblioteca de Torreón. Hablaremos de cultura, historia, música, misterios, libros, tecnología y mucho más. Este es el primer vídeo del canal y espero que os guste. Abriremos con una sección de misterios. Intentaré ser riguroso. No obstante, los misterios se reparten a lo largo de la historia y aunque podrían tener una explicación racional, no se ha descubierto. Y terminan formándose así los mitos, de los cuales no se sabe qué parte es real y cuál es leyenda. Quizá eso sea lo que más nos fascina. Hoy toca hablar del Santo Grial. El cine y la literatura han expandido el mito. Los precursores de esta historia fueron los escritos medievales, en los que los caballeros artúricos y otros personajes buscaban el objeto sagrado y con poderes. En la saga de Indiana Jones se extendió la idea más popular, el cáliz sagrado, pero existen otras formas en las que se presenta el Grial. Dan Brown da a conocer la idea del enigma sagrado y el catarismo en sus novelas, en las que el Grial sería un descendiente directo de Jesús. Pero vayamos por partes. Comentemos todas las formas que toma el Grial. 1. La copa o cáliz, a veces representada por el plato de la última cena en el que se repartió el pan, pero normalmente representada por esa copa en la que se repartió el vino. Esa copa terminó en manos de José de Arimatea, un soldado romano que era discípulo de Jesús en secreto. Él recogió en el cáliz unas gotas de sangre de Jesús tras su crucifixión. Los judíos no podían aceptar un Mesías que para ellos era falso, y apresaron a José de Arimatea, que sobrevivió al cautiverio gracias al Grial. El ejército romano del emperador Vespasiano liberó a José de Arimatea durante el saqueo de Jerusalén del 70 después de Cristo. También se dice que el cáliz le salvó de una herida de lanza en un costado. José de Arimatea conocía las palabras sagradas que se pronunciaban con el Grial en la mano y fueron transmitidas directamente por Jesús. Estas palabras, esta especie de rito, se lo transmitió a su cuñado, Hebrón. Hebrón emigró con su mujer y sus hijos hacia el oeste, concretamente hacia Britania. Su nieto, uno de los hijos de su hijo Alaíd, estaba destinado a ser el custodio del Santo Grial. ¿Quién fue su nieto? ¿Qué diversos caminos tomó la copa a partir de aquí? Hay varias versiones que vamos a ver en los siguientes puntos. 2. El cuenco de unto. Esta teoría es muy interesante por lo poco conocida que es. En ella se cuenta que María Magdalena sería la persona a la que se refieren los evangelios como el discípulo amado. Un discípulo más no conocido por la ortodoxia. Esta teoría parte de la base de que María Magdalena se habría casado con Jesús, representando así la unión mística judaica entre el hombre y la mujer. Aquí el Santo Grial sería un cuenco de alabastro, el alabastrón, lleno de un ungüento de perfume de nardo con el que perfumaría el cuerpo de Jesús, lo ungiría unos días antes de la cena. Esto sería mal visto por la mayoría de los discípulos, pues no entendían por qué a ella les revelaba misterios o secretos que no contaba a los demás, ni por qué tenía más afinidad y cercanía con ella. Después de perfumarle, ella le enjugó con sus cabellos, y el recipiente de alabastro que contenía el perfume sería el Santo Grial. El perfume estaría mezclado con unas gotas de sangre de Jesús. Se albergaba custodiado en una iglesia en Constantinopla, hasta que los cruzados invadieron la zona y se lo llevaron consigo. 3. Sangre real. En este no nos vamos a detener mucho a analizarlo, pues es el más conocido. Lo da a conocer Dan Brown en su novela que sacó la idea del libro El enigma sagrado. Al igual que en el anterior mito, María Magdalena estaría casada con Jesús y tendrían descendencia. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores la custodiarían a ella y a su descendencia, hasta las costas mediterráneas de Francia concretamente. Aquí ciertas órdenes custodiarían en secreto a cada descendiente
y estos se unirían en matrimonio con la dinastía merovingia, que gobernó durante varias generaciones en la Francia medieval. Esto confería un derecho divino a esta monarquía al relacionarla directamente con la divinidad, y bueno, estos custodios se convertirían posteriormente en la Orden del Temple. Esta es la teoría quizá más conocida por todos. 4. La cabeza de San Juan Bautista. Esta es una teoría muy interesante y revolucionaria. En ella el Mesías no sería Jesús, sino su primo San Juan Bautista, y adorarían a esta persona los templarios en secreto. Cuando el rey Herodes mandó cortar su cabeza, sus seguidores la recuperarían, la conservarían y terminaría en Europa en manos de los templarios. Ellos adorarían a esa cabeza y bueno, esa cabeza incluso les hablaría, les respondía a sus preguntas. Adorarían también otras representaciones de la cabeza ocultas en diversos lugares sagrados o en sus encomiendas. Bajo esta teoría, los templarios adorarían cabezas con distintas formas. Una de ellas sería la cabeza con 3 caras, que algunos dicen sería la representación de Baphomet. Incluso había un papa que poseía una cabeza tallada en piedra y hecha con alquimia, que también respondería a sus preguntas. Llegaría a anticiparle al papa el descubrimiento de América unas décadas antes. Aunque esto es una historia de la que podemos hablar en otro vídeo. Esta teoría de la cabeza de Juan Bautista es para mí de las más fascinantes, aunque quizá más inverosímil, pero me gusta. 5. Percival. La leyenda de Percival ha sido relatada por diversos autores. En una de ellas, Perceval o Percival sería uno de los caballeros del rey Arturo, los caballeros del Grial. Tenían que liberar a Inglaterra de una maldición que se cernía sobre el reino. Para ello, irían al castillo del rey pescador. El rey pescador era hijo del cuñado de José de Arimatea. Los caballeros del Grial irían al castillo, uno a uno, pasando por una serie de pruebas en las que una doncella portaría el Grial y desfilaría con él por delante, y tendrían que resolver una serie de acertijos. Perceval, sin saberlo, era el descendiente del rey pescador, el destinado a ser el custodio del santo del Grial del que hablábamos en el primer mito. No acertaría las preguntas, pero liberaría el reino de la maldición. Pero al darse cuenta de su silencio, de que no había desvelado los secretos del Grial, se obsesionaría y se pondría intensamente a desvelarlos. Hay varias novelas al respecto de Percival, y el Perceval de Chetrien haría una búsqueda desde un punto de vista herético. Por supuesto, este sería de una manera velada, no estaría a la vista. El Santo Grial, en esta historia, y esto me parece muy interesante, sería una luz, una búsqueda espiritual a través de su peregrinaje. Se iría encontrando interiormente hasta descubrir que el Grial es una luz más potente que ninguna otra. Se produciría el autodescubrimiento. 6. Localización. Hemos hablado de distintas formas que toma el Grial, de copa, de descendiente, de una cabeza. Ahora nos basaremos en las posibles localizaciones. Ya hemos hablado también de una localización en Francia y otra en Inglaterra, una forma de descendientes, sangre real, otra de copa. Pero hablemos de las posibles localizaciones en España. ¿Cómo es esto posible? Pues la Orden del Temple, a raíz del Concilio de Troyes, cambió su localización de la Campaña a la zona del Languedoc-Rosellón, estando en España su centro neurálgico. Esto sería el sur de la actual Francia y el noreste de la actual España. En España, concretamente, el Reino de Aragón. Se asentarían con mucha fuerza al sentirse bien recibidos. Allí había molinos, vides y tierras para trabajar de la que serían dueños la orden. También estarían apoyados por personajes relevantes como el conde de Barcelona y otros. La orden haría diversos tratos con reyes para conseguir fundar un reino dirigido por la orden en el Levante español. Esto siempre en secreto. Pero nunca se llevaría a cabo. No obstante, siempre tuvieron esa visión por lo que se llevaron riquezas y reliquias a sus encomiendas en España.
Los templarios crearon órdenes en estas tierras y el cáliz llegaría a Huesca y pasaría por diversos sitios hasta llegar a Valencia. Y hoy en día se encontraría en una catedral en Valencia. Otra teoría contraría que el cáliz fue recogido por la Virgen y el apóstol Juan, que se lo entregarían a Pedro, como cabeza de iglesia nombrado por Jesús. Pedro lo llevaría a Roma e iría pasando a distintos obispos de la iglesia primitiva, y como estos eran perseguidos por los romanos y tenía que huir y ocultarse, se lo entregarían a Percelio, un ciudadano hispano-romano de religión cristiana. En concreto se lo entregó San Lorenzo, uno de los 7 diáconos de Roma, que al igual que Percelio era hispano-romano. Percelio lo llevó a su tierra natal, a Huesca. Hay varias, pero a mí me gusta más, y vamos a comentar algo más de esta, la del cáliz de Doña Urraca. Doña Urraca, señora de Zamora e hija de Fernando I de León, esta historia, que está relatada en manuscritos árabes, en los que se cuenta que un califa fatimí regaló al emir de la taifa de Denia, de los reinos taifa musulmanes en los que se dividió Al-Ándalus, y este se lo regaló a Fernando I de León, porque en aquella época se vivían momentos de paz entre reinos en algunas ocasiones, y de hecho no siempre peleaban cristianos contra cristianos, cristianos contra musulmanes, sino a veces peleaban cristianos contra cristianos y musulmanes contra musulmanes. Era una época bastante caótica. Y así, hoy en día estaría en León, en el Museo de la Basílica de San Isidoro, concretamente. El cáliz se compone de 2 vasos de ónice y se datan en la época de Jesucristo. Y de hecho era un material muy usado en la zona. Está datado a partir de la prueba de carbono 14. Y bueno, en esta época se usaban muchos utensilios y enseres del hogar de este material, de ónice. Y más tarde, en la Edad Media, Doña Urraca ordenaría a unos orfebres recubrirlo con oro y joyas, que es tal y como se conserva hoy en día. Me gusta porque la teoría tanto es un material muy usado en la época y coincide, y en la zona, y coincide la datación, ¿no? O sea que sería muy probable. Otras posibles localizaciones serían en Galicia, a lo largo del Camino de Santiago, Asturias, incluso en Toledo. Yo me quedaría con el de León como el más factible, por lo que os digo. Y bueno, habréis visto que en muchos lugares se atribuye la reliquia para dar fuerza o legitimidad a sus gobernantes o a su país. Fue también una manera de atraer fieles a un lugar o de convertirlos al cristianismo. Más allá de todo esto, la leyenda nos cautiva adentrándonos en mundos mágicos a través de la literatura o el cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si así podré hacer más vídeos sobre temas interesantes. Si os ha gustado mucho, suscribíos al canal. Y si os interesa el tema y me lo pedís en los comentarios, podríamos hacer un segundo vídeo del Grial en el que hablemos de otras posibles localizaciones, como puede ser el Nuevo Mundo. Otras formas que puede tomar el Grial también podemos comentar, como una esmeralda caída de la corona del mismísimo Lucifer, un caldero mágico o una copa envenenada. Ahora lo que me gustaría saber en los comentarios es vuestra opinión. Si dais alguna versión como verosímil o real, o si no, simplemente, ¿cuál os ha gustado más desde un punto de vista novelesco? ¿Cuál es más atractiva para vosotros? Os espero en los comentarios. Nos vemos.